Nos acompaña en este momento Andrés Faragó, que es director, dueño, socio, fundador de Faragó Corrales y Corrales, abogados. Gracias por estar acá, Andrés. Gracias a ustedes. Gracias por venir a Prensa Aseguradora. Y bueno, como hacemos, como te dije recién, hace un ratito, a nuestro primer programa cuando vino les pedimos un poco el ADN, que nos cuenten quién es, que le cuentes a los oyentes quién es Andrés Faragó. ¿Cómo no? Un señor grande. Señor grande. Mira, justamente el estudio está cumpliendo en este momento 50 años de trayectoria, con lo cual ahí tenemos una referencia de trayectoria, ¿no? Yo he sido abogado de compañía de seguros. Nací laboralmente en un grupo que era el grupo Len Roberts de Buenos Aires. Sí. Ahí empecé de cadete, después recibí de abogado. Estuve trabajando para compañías de seguros en los 80, cuando las compañías justamente tuvieron el conflicto con los accidentes de trabajo y dejaron de operar en el ramo. Sí. En los 90, cuando se dicta la ley 24.557 de riesgo de trabajo, ingreso, año 96, cuando se pone en vigencia la ley, ingreso a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, organismo recién creado, y posteriormente estoy allí hasta el año 2000, en que me voy siendo gerente de control de ese organismo, con una experiencia interesantísima porque tuve contacto permanente con los médicos por prestaciones médicas, con los prevencionistas por la prestación de higiene y seguridad y con todo el sector de contratos y demás. Así que esa diría que fue una experiencia muy importante, y a partir del año en 2001 estuve de asesor de la Gerencia General de ANSES. Fue mi última participación. Bueno, 2001 uno creía ya que no íbamos a estar más en el país. Y a partir de ahí, en 2002, arranqué otra vez con la actividad profesional. Las ART han confiado en mí y, bueno, te diría que he pasado por muchas compañías de riesgo de trabajo. Me voy de tu pregunta, esta pregunta que te hice, y te quiero preguntar algo que no tiene que ver con lo que estás haciendo, sino que me gustaría que me definas el estado actual de la justicia argentina. Buena pregunta. Casualmente hoy estaba hablando con alguien y... Un poquito por cerca del micrófono, por favor. Sí. Hoy estaba hablando con alguien sobre este tema porque recordaba una charla que tuve con un abogado de un estudio laboralista muy importante, de empresarios, a fines del siglo pasado, porque ya nosotros cuando hablamos siempre hablamos de fines del siglo pasado, donde me decía qué difícil que se ha puesto para nosotros, yo era funcionario en ese momento, qué difícil se ha puesto para nosotros asesorar a nuestros clientes, porque el cliente viene con una consulta sobre un tema laboral, de un despido, de un acuerdo, de lo que fuere, y uno está pensando qué juzgado le tocará, qué criterio. Es decir, empezaba ya en esa época a desdibujarse el criterio con el que cualquier letrado ha estudiado. Dice, bueno, hay una primera instancia, si esa sentencia no es favorable, hay una segunda instancia donde uno puede, y hay una tercera que sería la Corte Suprema, y después todo se ordena en función de eso. Pues bueno, pasaron 25 años y ahora es totalmente al revés. O sea, ni las jueces de primera instancia respetan las decisiones que toman tribunales superiores, ni las cámaras de apelaciones en lo laboral, cuando la Corte Suprema determina un procedimiento, se juntan los camaristas, hacen un fallo plenario y deciden que no, que van a... Entonces, para el abogado, para el que ha estado tantos años en la profesión, termina siendo esta situación de decirle al cliente, mira, y depende qué juzgado te toque y depende qué es lo que termine resolviendo. Es decir, se ha perdido lo que es el criterio por el cual la justicia iba determinando. Y agrego algo, en el mercado laboral aún más que en otros.
porque, bueno, es post populi, los criterios de actualización de las demandas responden a determinaciones de los jueces que no tienen relación con la realidad del caso, digamos. Con lo cual, esta situación, como ustedes verán, no implica un panorama favorable en la justicia en este momento. Perdóname, y esto fomenta mucho más la industria del juicio. Claro. Con lo cual los abogados en esto dejan que la sentencia llegue al final lejos. Y nosotros vemos, nosotros lo que tenemos son centenares de causas. Y obviamente el contacto de los abogados del estudio es con los letrados de la parte actora. Y bueno, los letrados de la parte actora en muchos casos incluso compran los juicios. Porque si el empleado que tuvo este accidente le abonan una suma razonable, el empleado dice, bueno, de acuerdo, comprado el juicio, lo continúan ellos, tienen la espalda del estudio como para seguirlo. Sí. Hay una situación que no se termina de resolver, que es esto de que los jueces siguen eligiendo peritos, ¿no? Designan los peritos en las causas. Y todos los abogados saben que el perito va a determinar un porcentaje de incapacidad superior al que técnicamente corresponde, porque los honorarios del perito están directamente vinculados con esa incapacidad. Con lo cual, es una rueda con muchos rayos, ¿no? Como dicen. Hablaban recién en el bloque anterior con Miriam Clerici este tema justamente y decía esto de los honorarios fijos para los peritos y gran parte, digamos, como para frenar un poco esa tendencia, ¿no? Está pendiente la creación del cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense estaría integrado por profesionales técnicamente idóneos, que tendrían su salario acordado previamente, pero que no estarían vinculados al resultado del pleito, sino simplemente estarían cobrados por su tarea. Claro. Y cuando uno ve que son tantas, estos serían cuerpos médicos que tendrían que instalarse en cada provincia. Cuando uno ve que la mayoría de las provincias no designa el cuerpo médico forense, uno dice, bueno, acá algo hay, algo pasa. No es razonable. Bien, otra parte del factor, de esa industria del juicio es finalmente el damnificado que termina siendo rehén de una situación. Todos conocemos que cuando hay un accidente salen a la búsqueda en las puertas de los centros de atención, en donde sea, por teléfono, por todos los medios, a tratar de captar a esa gente. Se puede trabajar en algo, en el conocimiento de esas personas, más allá de desalentar un poco. La persona fácilmente piensa, ¿para qué voy a aceptar algo intermedio, un acuerdo, si puedo ir a más y sé que voy a lograr más? Sí. Más allá de lo que le pueda trasladar un abogado, que ya sabemos cuál puede ser el interés de esa industria del juicio, como decía Juan Carlos recién. Sí. O sea que yo siempre me he resistido a aceptar el epíteto de industria del juicio, ¿no? A ver. No es una industria. Yo creo que se han dado una serie de circunstancias que han favorecido la gestión de los abogados que están en la parte actora, tal vez no solo aquellos que tienen un caso, sino que hay abogados que están muy vinculados con gremios y que obviamente tienen un caudal de tarea. Es decir, ya en el mercado se sabe que hay estudios, yo no estoy en el día a día, pero en nuestro estudio nos comentan quiénes son los estudios que tienen la captación de los siniestros vinculados con la industria de descarga de bebidas alcohólicas o esto. Es decir, hay paquetes importantes. Entonces, la realidad es que algunas ARTs incluso armaron algunos programas donde se acercan en forma inmediata a la víctima del accidente, le prestan toda la atención factible y lo acompañan, en el proceso de recuperación, pero la tentación
Claro. es muy fuerte. Es decir, por más que esté presente alguien de la aseguradora y que lo acompañe y que le den las prestaciones que corresponden, también aceptamos que ha habido casos en los que a lo mejor las prestaciones no fueron las adecuadas o la determinación de la incapacidad fue menor de la que correspondía. Bueno, pero hace pocos años atrás, con la creación de las comisiones médicas y con la obligación de pasar por comisión médica, se intentaba que el 80-90% de los casos termine aclarado y resuelto en comisión médica. Incluso con intervención del letrado de la parte actora, es decir, con todas las garantías constitucionales, que sería la garantía del debido proceso en esto. Pero bueno, finalmente la tentación de la vía judicial es de tal nivel que inevitablemente pasan a los... Te quiero preguntar, que amén de lo bueno que lo que venís contando, ¿cómo está el tema fraude en el riesgo del trabajo? Y fuera de eso, un poco más de la justicia, ¿cuál es tu opinión sobre el Consejo de la Magistratura? Ajá. Mira, yo hay algunos aspectos de los cuales puedo hablar con mayor profundidad porque los conozco, los otros me eximo de hacer comentarios. Vamos por partes. El primero era el tema fraude. Yo creo que en ese sentido las aseguradoras han tratado de limitar. En realidad la industria del seguro siempre ha tenido ese capítulo incorporado, digamos, ¿no? Yo creo que cuando alguien tiene una compañía ya sabe que tiene un porcentaje determinado. Entonces la idea es tratar de ver cómo aminorar ese impacto del fraude. Y de hecho en las aseguradoras de ramos generales y demás se ha trabajado en esto, y en las de riesgo de trabajo hay algunos aspectos que siguen siendo difíciles de controlar. El famoso tema del accidente in itinere, ya es casi un dicho popular. Los lunes siempre hay gente que cuando bajó el colectivo se torció el tobillo. Y la realidad es que no podés tampoco marcar la cancha de forma tal que sepa que esto sucedió el día domingo jugando al fútbol y no el lunes bajando del colectivo. Es muy difícil. Entonces creo que hay un margen que se complica, y después obviamente hay controles que están haciendo en las compañías como para limitar el daño, llamémosle. No es posible eliminarlo, pero sí limitarlo. Y lo que vos me preguntabas del Consejo de la Magistratura, yo realmente no puedo opinar con autoridad sobre el tema. Te diría que sería una charla de café, y profesionalmente no me corresponde. Dale. Bueno, vos... Bien, algo que nos comentabas antes de fuera del aire, digo que era un tema interesante para debatir y hablar, y por supuesto quien hablaría sos vos, porque sos el que conoce del tema. Fondos de reserva, digo, el trabajo que se viene haciendo ahí y el impacto, digamos, en el mercado que tiene. Sí, yo creo que tal vez porque me tocó arrancar con la ley de riesgo de trabajo, siempre advertí que la ley había creado fondos, un fondo de garantía que maneja la Superintendencia de Riesgo, un fondo de reserva que maneja la Superintendencia de Seguros, que sería además un modelo imitable en otras ramas del seguro, porque lo que se ha logrado con esos fondos es disminuir el impacto de lo que son las liquidaciones de las compañías. En el caso y no solo las liquidaciones de las compañías, sino que este fondo de garantía que mencioné recién, que administra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, está permitiendo que un trabajador de una empresa que ha quebrado, justamente si la empresa quiebra, se supone que la RT no va a cobrar esa prima, por lo tanto no va a otorgar las prestaciones. No obstante, ese fondo de garantía permite
que el trabajador Asegurar, claro. perciba esas prestaciones. Es realmente muy, digamos, en su momento era novedoso y yo creo que es digno de imitarse en otros aspectos. Obviamente que es un mercado, o diría una porción pequeña comparado con lo que significa la administración del fondo de reserva, que ese atiende los casos de los trabajadores que estaban atendidos por una ART que entra en liquidación. Esta es una situación más compleja. ¿Por qué? Porque son numerosas cantidades. Entonces, ustedes saben que por ahí hay trabajadores que tienen prestaciones médicas de por vida y de pronto si esa ART desaparece, ¿cómo hacer para que se mantenga ese nivel de prestaciones y demás? Bueno, este es justamente el destino que tiene el Fondo de Reserva administrado por la Superintendencia de Seguros. Como la Superintendencia de Seguros no tiene estructura para dar las prestaciones, o sea, lo que tiene son los fondos, sí, pero no tiene estructura para manejarlo, las prestaciones. claro. Entonces, desde un principio designaba a una ART para que se haga cargo de las prestaciones médicas, etcétera, etcétera. Entonces, pasó por una ART que se llama responsabilidad patronal, que justamente la misma ART fue liquidada, con lo cual había que cambiar sí o sí de gerenciador, y ahí es el momento en que se designa gerenciador a otra ART más grande, más importante, y a partir de ahí es esa ART la que se ocupa de estas prestaciones. Lo que no estaba previsto era el nivel de litigiosidad que iba a generar esta cantidad de casos. Entonces, ahora en esta instancia, y ante la posibilidad incluso de que pueda haber otras ARTs que puedan ser liquidadas, la superintendencia obviamente depende hoy de ese gerenciamiento. Y ustedes hablaban de temas judiciales. Hay un detalle que es muy fácil de advertir. En esos minutos. ¿Cómo no? Los jueces, en lugar de, si tienen que traer un embargo, embargan al gerenciador y no a la superintendencia, que es el dueño de los fondos. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un juicio y estuviéramos embargando al abogado en lugar de... Una papa caliente para el gerenciador. Tal cual. Es así. Bueno, Andrés, gracias por haber venido a Prensa Aseguradora. Te seguimos invitando, seguimos en contacto. Por favor. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias.